queremos compartir con ustedes acerca de ese desarrollo regional del departamento de Antioquia. Por ello nos acompaña en la mesa de trabajo de Teleantioquia Noticias el diputado Juan Esteban Villegas para hablar de esa infraestructura para la conectividad. Diputado, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, María Victoria, Juan Pablo y a toda la distinguida teleaudiencia de Teleantioquia Primera Hora Noticias. ¿Cómo estamos en infraestructura y conectividad, movilidad en el departamento de Antioquia, diputado? Bueno, pues lo primero es que Antioquia tiene que tener una mirada integral frente a su infraestructura de transporte. No podemos seguir hablando exclusivamente de vías o carretera. Hay que involucrar el sistema marítimo, sistema férreo, fluvial y aéreo para dar una mirada integral a lo que acontece en el departamento de Antioquia. ¿Qué hay que fortalecer? Bueno, el sistema vial o carretero, vamos avanzando. Hoy hay un gran proyecto del Gobierno Nacional, Autopistas para la Prosperidad, intervención sobre 1.200 kilómetros. Red vial primaria, es decir, la que comunica Antioquia con el resto del país. En la red vial secundaria, que son hoy 4.639 kilómetros, se ha avanzado ostensiblemente en rehabilitación y mejoramiento. Hay un gran reto, y es el reto de la pavimentación. De esa red vial secundaria, solo el 31% está pavimentada. Allí tenemos un reto gigantesco a fin de que la red vial secundaria pavimentada pues permita obviamente mayor movilidad, mayores velocidades para el tránsito de no solamente las personas, sino todo el dinamismo económico, social y cultural. Y en la red vial terciaria de Antioquia, que es la que comunica los municipios con sus corregimientos y veredas, que son 11.507, ahí desde luego todavía nos falta mucho, no solamente en materia de rehabilitación y mantenimiento, sino en materia de pavimentación. Ese es el sistema vial carretero, pero Antioquia tiene que mirar también su sistema férreo o ferroviario. Hay que recuperar nuestro ferrocarril. Hoy en los planes del Gobierno Nacional todavía no tenemos la recuperación del ferrocarril, sobre todo en el tramo Medellín-Puerto Berrío. Recientemente el Gobierno adjudicó lo que es la concesión que nos va a comunicar un poco con el ferrocarril central del norte del país, pero ahí no está Antioquia. Entonces yo creo que Antioquia tiene que volver sobre su ferrocarril tanto en la concesión norte como en el Pacífico, que es ir a Buenaventura. Y así con los demás sistemas. ¿Ya está trabajando de pronto usted en alguna ordenanza para aplicar en torno al tema del ferrocarril? No, la Asamblea como tal lo que debe hacer con el gobierno departamental, y de hecho se viene haciendo, es visibilizar la necesidad de que en la concesión que entregó la ANI el año pasado para recuperar el ferrocarril central, allí esté también el tramo Medellín-Puerto Berrío. 169 kilómetros de red férrea que debe recuperarse. No olviden que Antioquia apalancó su desarrollo en el ferrocarril de Antioquia, que funcionó hasta el año 1972, cuando infortunadamente hubo un problema con el desborde del río Cauca y se perdió nuestro ferrocarril. Hay que avanzar. ¿Por qué hay que avanzar con el ferrocarril? Porque es un sistema o modo de transporte muy económico. Es decir, es la quinta parte de lo que cuesta el sistema vial o carretero. Pero ¿por qué estamos estancados, diputado? Hemos escuchado esta discusión de recuperar el ferrocarril, no solamente en Antioquia, sino en todo el país. ¿Por qué no se ha podido hacer finalmente? Porque el país, infortunadamente, entró a privilegiar el sistema vial o carretero. Nos dedicamos un poco a las vías, después de las vías construidas como se construyeron de manera muy artesanal, entonces las dobles calzadas, y el país ha olvidado que en el mundo se impone el sistema multimodal de transporte, es decir, pasajeros para las vías, ferrocarriles para las grandes cargas, digámoslo así, de la industria y el comercio, sistema aéreo para también combinar. Entonces, el país tiene que avanzar, y es un imperativo mundial, por el sistema multimodal, es decir, que podamos llevar carga a Buenaventura de manera muy óptima, pero que esa carga obviamente de Buenaventura, el Pacífico, sea por el sistema marítimo. Entonces hay una gran deuda, pero creo que hoy Antioquia y el país y el gobierno nacional están mirando la necesidad del sistema multimodal. De hecho, llevar una tonelada métrica hoy de Bogotá a Buenaventura, que son 550 kilómetros, nos vale el doble que llevarla de Buenaventura a Tokio, que son 12.000 kilómetros. Es decir, ahí es donde se advierte la gran descompensación, digámoslo así, frente al tema de la competitividad si Antioquia no avanza, no solamente con sus vías, sino con su ferrocarril, con su puerto en Urabá, con su sistema aéreo debidamente organizado y con la navegabilidad. Tenemos 4 grandes ríos, el Magdalena, el Cauca, el Atrato y el Nechí, y tenemos que darle también lo que se conoce hoy como la hidrovía, es decir, por nuestros ríos también transportar carga.
Y dentro de eso, para la competitividad, está todo el desarrollo del Golfo de Urabá y este proyecto grande que busca generar otra salida desde el país hacia otras fronteras. Como lo plantea Juan Pablo, también frente al puerto de Urabá, llevamos muchísimos años pues con ese anhelo, hoy hay una esperanza, digámoslo así como quiera, que ya se plantea no solamente un solo puerto de aguas profundas, sino un sistema portuario industrial que permita aprovechar lo que tienen los bananeros, que es el embarcadero en Zungo y Nueva Colonia, y la reciente noticia, que confiamos sea una realidad, y es la construcción de un puerto que se va a conocer como Puerto Antioquia, a través de un inversionista privado, que esperamos inicie obras el próximo año, que va a permitir mover 7,5 millones de toneladas año, una inversión de 370 millones de dólares a través de un privado. Y queda la expectativa, obviamente, del puerto en Bahía Colombia, que supuestamente también ha sido concesionado, de un futuro puerto en Necoclí, para que se hable, como hay que hablar, de un sistema portuario industrial para que le dé desarrollo a Antioquia, llegando, una vez tengamos la doble calzada a Urabá, allí tendremos un sistema portuario y eso nos da gran desarrollo, gran competitividad. La topografía de Antioquia no es fácil y no es fácil hacer vías en Antioquia, por eso cuesta tanto autopistas de la prosperidad, por ejemplo. ¿Hacia dónde, hablaba usted del multimodal de transporte, hacia dónde debe enfocarse la infraestructura vial, la infraestructura de transporte del departamento? No, desde luego, es decir, Antioquia tiene que salir a sus 4 ejes. Vamos a Urabá, vamos por una vía de doble calzada como esperamos y allí tenemos el puerto para darle salida a toda la carga, digámoslo así, a todo el tonelaje que produce la industria. Vamos a Puerto Berrío y en Puerto Berrío también tenemos una doble calzada que está en Autopistas para la Prosperidad y también tendremos, esperamos, ferrocarril y navegabilidad del río Magdalena. De hecho ya se adjudicó la semana pasada, se adjudicó al consorcio Navelenas, que está incluido por lo que son las 2 firmas, la Odebrecht, que es una firma brasileña, y Valorcon, que es una firma colombiana. Eso va a permitir que en una inversión de 2.5 billones de pesos tengamos navegabilidad desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla y en 4 años trabajaremos todo el sector de La Dorada, Barranca Bermeja, para que entonces en Puerto Berrío tengamos lo que llama un sistema multimodal, donde se conjugan las vías, el ferrocarril y el puerto. A eso tiene que apostarle Antioquia necesariamente para poder salir del atraso en el que tenemos, que es un atraso con el que especulamos. En materia de vías se habla de que el atraso es de 20 o 30 años. En materia de puertos de que el atraso es de 100 años. Entonces hay una gran, digámoslo así, confusión frente al tema, pero hoy el camino es los 5 sistemas o modos de transporte debidamente articulados para que Antioquia sea competitiva. Importantes esas sinergias en torno a los diversos sistemas de transporte, pero hablamos mucho de lo macro, de qué va a pasar a gran escala, y en lo micro, en ese individuo que está en una vereda de cualquier municipio de Antioquia, cómo impacta y cómo le cambia la vida toda esta infraestructura para la competitividad. No, desde luego, María Victoria, que tiene que existir una articulación. Desde luego, usted plantea un tema muy importante, lo micro. Antioquia tiene hoy 11.507 kilómetros de red vial terciaria. Se especuló también sobre el número, se hablaba hace 4 o 5 meses de 13.779. Hoy la gobernación, consecuencia de un estudio que adelantó, entregó a cada alcalde su inventario actualizado de la red vial terciaria. La terciaria lo plantea ahora la que comunica sus veredas, corregimientos con los centros urbanos. Muy importante ese estudio y es, como no tenemos hoy los recursos para intervenir las 11.507 kilómetros de red vial terciaria, se están identificando aquellos kilómetros que comunican veredas y corregimientos con mucho dinamismo económico, agrícola, cultural, para privilegiar la atención sobre esa red vial terciaria, en una articulación municipios, departamento a través de Rentan con arrendamiento de maquinaria y gobierno nacional a través del INVIAS. Entonces ahí vamos sobre esa red vial terciaria, tenemos un reto grande, pero se está trabajando de manera muy articulada. Red vial terciaria, red vial secundaria, red vial primaria en el sistema vial carretero. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos esta con todo el mañana. gusto. Qué buenas reflexiones. Qué buenas reflexiones nos ha compartido. No, con todo el gusto, por eso estamos. 11.507 kilómetros de vías terciarias, era el diputado Juan Esteban Villegas de la Asamblea de Antioquia.